aproximación a este concepto de poshumanismo desde lectura, digamos, influida por el trabajo de Freud y influida por el trabajo de Lacan, que son digamos, los campos en los que yo me he manejado tanto en mi posición como analista como mi posición desde el plano de la filosofía. Yo antes de iniciar esto le pedí que se pudiera subir un pequeño artículo donde, grosso modo, pues trabajo lo que voy a trabajar aquí. Creo que está en la página del grupo Metonimia. Espero que quien lo haya podido leer pues nos sirva como para tener un diálogo un poquito más adelante. El concepto de poshumanismo es un concepto no fácil de definir, ocurre un poquito más o menos como ocurre con el concepto de posmodernidad, que recibe diferentes definiciones dependiendo de las concepciones y de los autores, ¿no? Por ejemplo, el concepto de posmodernidad, pues originalmente tenía su origen en la arquitectura, ¿no? Se refería a ciertas formas del diseño arquitectónico, etc. Algunos autores lo han hablado como el fin de la historia con mayúscula y el nacimiento de las historias, por ejemplo, Bátimo. Lyotard en su famoso texto La posmodernidad explicada en los niños, etc. Algo parecido ocurre ahora con el concepto de poshumanismo, ¿no? Si nosotros buscamos, digamos, de una manera general, por ejemplo, en la Wikipedia, ¿no? Ahí encontramos definiciones como que se trata de ciertas corrientes, en plural, buscan una superación del humanismo en el sentido de las ideas e imágenes provenientes del Renacimiento y actualizar dichas concepciones al siglo XXI, entendiendo como superación de las limitaciones de la inteligencia humana, ¿no? En otro sentido, el término se asimila con el concepto de transhumanismo, ¿no? Más vinculado a la ciencia ficción, que sería como el desarrollo de las posibilidades de superación de las limitaciones intelectuales y físicas del ser humano a partir de los avances de la ciencia, ¿no? Y en medida en que el ser humano puede tomar control de la evolución con total, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, pues no sé, infinidad de películas, ¿no? Novelas, películas, pienso en Mundo Feliz, pienso, a lo mejor han visto ustedes esta película Gattaca, donde se decide genéticamente el tipo de persona que se quiere ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la finalidad de lo que yo voy a plantear ahí podríamos resumirla en 4 puntos que describo a continuación. El primero, plantear una lectura que llamamos epistémica del poshumanismo, tomando como eje la obra de Michel Foucault. Segundo punto sería proponer el poshumanismo como agotamiento de la figura del hombre en su capacidad de organizar, sostener una reflexión sobre nuestra contemporaneidad. Tercer punto, proponer al sujeto del inconsciente, ese tachado de Lacan, como se deriva de la obra de Freud de Lacan, como eje epistémico del poshumanismo. Y cuarto punto, desarrollar las implicaciones de la problemática del sujeto del inconsciente como eje epistémico. Esos serían más o menos los 4 puntos que intento hacer en esta breve exposición, ¿no? El primer punto pues, tiene que ver con pensar este término más o menos como se ha trabajado desde la óptica de Foucault, ¿no? En el año 66, Foucault publica probablemente, a mi modo de ver, quizás su libro más profundo y más interesante, es una opinión personal, que es Las palabras y las cosas, ¿no? En este texto, lo que Freud quiere mostrar es construir lo que él llama una arqueología de las ciencias humanas, es decir, tratar de mostrar cómo un método popular que él llama el método arqueológico, es una arqueología del pensamiento, aquí la expresión es usada metafóricamente, ¿sí? Serviría para plantearse la pregunta por el origen de las ciencias humanas, que él articula en función del origen del hombre como problema. Para trabajar en el desarrollo que hace Foucault, no sé si ustedes conozcan el texto,
recomendación a leerlo, es probablemente un texto muy importante. Él propone el concepto de episteme, entendiendo, dice, una episteme, dice Freud, es una forma de articular el pensamiento que regirá en algunos momentos específicos del pensamiento occidental. Es también una forma de plantearse la pregunta por el saber, y una episteme también los límites de lo que es pensable, así como las formas de relación que existen en un momento determinado entre los distintos campos del saber. Una episteme, según Foucault, construye preguntas, espacios discursivos, empiricidades y saberes, constituyendo además la forma de producción de dichos discursos, las herramientas que los permiten, su articulación interna y de la misma manera los límites de su reflexión. En este sentido, Freud propone una lectura distinta, que no sería histórica, ¿no? Las lecturas históricas plantearían, por ejemplo, la epistemología, plantearía el desarrollo del conocimiento desde puntos imaginarios de no conocimiento y un avance cada vez mayor hasta llegar en algún momento a un conocimiento pues cada vez más amplio, ¿no? Esta es una concepción eminentemente teleológica que es fruto pues, del pensamiento decimonónico, en especial de Hegel, ¿no? Y de Condorcet, por ejemplo, para ubicar algunos autores, ¿no? En oposición a esto, la lectura de Foucault lo que propone es cortes, ¿no? Las epistemes son cortes en la constitución del saber, y lo que elabora Foucault en Las palabras y las cosas es la manera en que estos cortes pueden articularse en distintos momentos del pensamiento occidental, limitado en particular a lo que él va a llamar las ciencias humanas, ¿no? Según Foucault, estas epistemes, que son organizadoras de empiricidades, una empiricidad es eso, es algo que la episteme produce como objeto del conocimiento, ¿sí? Entonces, para Foucault, estas empiricidades, ¿no? Se pueden articular en ciertos momentos que esta arqueología del saber permitiría definir, ¿no? Estas empiricidades tienen reglas estrictas, ni tampoco pueden articularse cronológicamente. Desde la perspectiva de Foucault surgen de movimientos sutiles en el campo del saber, de casualidades que súbitamente hacen que una manera de articulación del pensamiento ya no se sostenga, ¿no? No hay en ellas teleología, como decía hace un momento, ni tampoco una metodicidad que sea rastreable en el campo arqueológico, ¿no? No habría más referencia que su propio surgimiento y el agotamiento que el análisis arqueológico permite ubicar. En este sentido, Foucault va a proponer la existencia en el pensamiento occidental. Hay que aclarar esto, está planteado en los confines del pensamiento occidental, una articulación de tres momentos epistémicos, ¿no? El primero de ellos, Foucault le llama la episteme antigua y lo ubica desde la antigüedad hasta finales del siglo XVI, más o menos principios del XVII. No existe ningún elemento específico, aquí empieza uno, acá termina el otro, ¿no? Y esta episteme antigua, desde la lectura de Foucault, está organizada en torno del concepto de la semejanza, ¿no? En producir saber, conocer, implica para el pensamiento antiguo descubrir semejanzas en el mundo, ¿no? No voy a describir ampliamente esto, pues excedería con mucho la función de lo que aquí queremos explicar, pero remito al texto de Las palabras y las cosas, ¿no? Es decir, entonces, para Foucault el saber se organiza como una lectura de semejanzas que organizan el espacio de los seres vivos, un orden en que el universo, el macrocosmos se efectúa en el orden de lo microcósmico, etc. Y el ser humano hace una función de intermediación entre el universo macro y el mundo micro, ¿no? Sin desarrollar este tema ahorita, ¿no? Posteriormente, Foucault va a proponer esta episteme antigua llega a su fin a finales del siglo XVI, principios del XVII,
y da paso a otra forma de pensamiento, de constitución de saberes, de producción de saberes, que va a llamar la episteme clásica, ¿no? Cuyo eje ya no es la semejanza como eje articulador de la relación entre los seres, entre las palabras y las cosas, sino el concepto de la representación. Conocer es pensado en este sentido, cómo representar adecuadamente el mundo. La relación que existiría se pensaría de modo directo entre la palabra y la cosa, ¿no? Para Foucault, el hombre como tal no existe ni en la episteme antigua ni en la episteme clásica. Lo que va a plantear Foucault, que el hombre va a aparecer en una tercera episteme que él va a llamar la episteme moderna, ¿no? Esta episteme moderna tendría su origen a finales del siglo XVIII, él la ubica particularmente sin limitarse al pensamiento kantiano, ¿no? En el pensamiento kantiano el hombre aparece como el lugar de un ser que trabaja, que habla y que vive, ¿no? En este sentido, cuando Kant propone en su crítica de la razón pura someter a la razón a un juicio, ¿no? Este juicio, la razón como tal, solo puede encontrarse en el hombre, es decir, es necesario estudiar al hombre para conocer las posibilidades de la razón. Esta articulación le permite a Foucault plantear el surgimiento del hombre, ¿no? En cuanto no solo es lo que llama una duplicación empírico-trascendental, que si del hombre se convierte en un objeto empírico del conocimiento y a la vez un sujeto trascendental que es el conoce. A partir de esta argumentación Foucaultiana, Foucault va a desarrollar el origen de las ciencias humanas como estas ciencias cuyo objeto de estudio sería el hombre, es decir, el hombre aparece como problema y esto es lo que a su vez lleva al desarrollo o al surgimiento entre finales del siglo XVIII, siglo XIX y buena parte del XX de las llamadas ciencias humanas. En su análisis, Foucault, habla el inconsciente, en su análisis Foucault ubica, dice tres grandes campos, ¿no? Que él llama pues el análisis de la riqueza, ¿no? Que va a dar origen a la economía ya como ciencia humana, la vida, ¿no? O los seres vivos, ¿no? Que llamaba la historia natural, que va a dar origen a la biología ya en la episteme moderna, y la filología, que va a dar origen a la lingüística en la episteme moderna. Él hace una comparación entre el campo de saberes propio de la epistemología clásica, análisis de las riquezas, historia natural, filología, con su correspondiente, digamos, no me gusta mucho la palabra equivalencia en la episteme moderna, economía, lingüística y biología, ¿no? Y ese es el campo sobre el cual va a desarrollar Foucault su análisis de las ciencias humanas. Estoy resumiendo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces dice, bueno, Foucault, el hombre entonces va a aparecer en el cruce de lo que le llama empiricidades, que son vida, trabajo y lenguaje, ¿no? Él no plantea que surjan a causa del hombre ni tampoco como efecto, sino que en la medida en que las posibilidades de construir saber a partir de la forma previa que era la representación se agotan, ¿no? Y ubica a Kant entonces como el eje articulador del surgimiento del hombre como problemática, ¿no? Esta es más o menos la concepción Foucaultiana, ¿sí? Algo interesante que quiero señalar aquí es que las palabras y las cosas, texto del 66, termina con un párrafo que quiero citar porque a mí me parece muy importante lo que va a decir Foucault aquí, ¿no? Y voy a citarlo literalmente. Dice Foucault, esto es en la última página de las palabras y las cosas, dice:
Si estas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría como en los límites del mar, un rostro de arena. Así terminan las palabras. Entonces es interesante, ¿no? O sea, Foucault está planteando en el año 66 la posibilidad de que esta episteme moderna, en la cual se ha sostenido a partir de la problemática del hombre y del humano, está planteando la posibilidad de que, del mismo modo que desapareció la episteme antigua, desapareció la episteme clásica, pudiera desaparecer esta episteme cuya posibilidad podemos presentir, dice, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, ¿no? Es decir, él lo habla como algo por venir, ¿no? O cuya posibilidad se anuncia, ¿no? Recordemos que esto lo está escribiendo en el 66, ¿no? Mi trabajo, estoy hablando básicamente de un trabajo que fue mi tesis de maestría en filosofía, consistió en tratar de ubicar esta problemática, parte de este trabajo, en torno de una disciplina con la que deben estar familiarizados, que es la psicología, ¿no? Entonces tratar de ubicar cómo esta construcción epistémica podría ubicarse en el, ¿cómo se llama?, en el espacio de estos discursos que llamamos psicologías, ¿no? O sea, yo soy muy partidario de decir que no hay la psicología en singular, sino de psicologías en distintas psicologías en plural, en el sentido de que pues tenemos distintos objetos de estudio, conciencia, mente, conducta, etcétera, distintos métodos, obviamente derivados de distintos objetos, y también por definición pues numerosos modelos teóricos, ¿no? Entonces, decir la psicología en singular me parece completamente inadecuado, y yo propongo mucho más hablar de las psicologías que de la psicología, ¿no? El hecho de enfocar bajo esta mirada Foucaultiana la problemática de la psicología me parece a mí que brinda una mirada importante por lo siguiente, porque efectivamente si aceptamos la hipótesis Foucaultiana de que el hombre es un ser que vive, trabaja y habla, que es el eje que él desarrolla en las palabras y las cosas, no podemos dejar de tomar en cuenta que el hombre es también un ser que piensa. Este eje es, a mi modo de ver, esencial para la articulación que queremos hacer, ¿no? Cuando desarrollamos este texto, ¿no?, bueno, hicimos un análisis similar al de Foucault, mostrado cómo la psicología no existía en la episteme antigua. Ahí lo que existía era un intento de vincular al ser humano con el orden del universo, por ejemplo, los horóscopos, ¿no? En la episteme clásica tampoco existía la psicología como tal, exigían los estudios sobre la percepción, sobre la relación del mundo externo con el mundo interno, ¿no? Y el ¿cómo se llama? Parecería análogamente con la episteme moderna, ¿no? Ahora, leíamos hace un momento este concepto donde Foucault nos decía que era factible, pues, que el hombre desapareciera, ¿no? Que en algún momento pudiera desaparecer, como en su momento desaparecieron la episteme antigua y la episteme clásica. Podríamos plantear la desaparición del hombre, ¿no? Recordemos que Foucault está escribiendo esto en el año 66, ¿no? Lo que yo propongo es que cuando Foucault dice esto, esa desaparición del hombre ya había ocurrido 66 años antes. Es decir, el hombre como problemática ya estaba cuestionada y había entrado en una crisis y en una ruptura desde 1900. Elijo la fecha intencionalmente, pues es la fecha de la publicación de la interpretación de los sueños. Es decir, la postura que sostenemos es que esta concepción del hombre, como la entendía Foucault, como eje articulador de
la episteme moderna ya estaba en crisis y está en crisis desde 1900, o grosso modo, pues desde el surgimiento de la obra freudiana, ¿no? Para articular esta desaparición del hombre, me parece necesario que hagamos una pregunta, que es ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿No? La pregunta podríamos plantearla en este sentido. ¿Qué entiende la episteme moderna por el hombre? Y al mismo tiempo de encontrar los límites que esta referencia del hombre permite. En este sentido, lo que estoy proponiendo es hacer una ruptura entre el concepto de hombre y proponer o retomar del psicoanálisis el concepto de sujeto. En este sentido, lo que voy a definir como poshumanismo sería el movimiento que lleva a abandonar la problemática del hombre como eje para la representación de nuestra contemporaneidad y a abrir esto al concepto de sujeto, tal como es trabajado en la teoría psicoanalítica, fundamentalmente desde Freud y Lacan. Estoy hablando del llamado sujeto del inconsciente, ese que seguramente conocen, el sujeto con la barra, ¿no? ¿Cómo planteamos esto? Bueno, la primera pregunta es cómo se pensaba al hombre, ¿no?, en la episteme moderna, ¿no? Y mi propuesta es que ahí podemos ubicar esencialmente tres ejes. El primero es conciencia, ¿sí? El hombre es una conciencia. Esta conciencia está guiada por una razón, ¿no? Y esta razón se traduce en una voluntad. Conciencia, razón, voluntad. Es en el agotamiento de esta triple referencia, o sea, en su límite, en su punto que ya no es suficiente, donde este modelo se agota, vemos surgir al sujeto del inconsciente. Como eje de nuestra propuesta sobre el poshumanismo, vamos a tratar de desglosar un poquito esto para ubicarlo. El hombre como conciencia tiene su origen en el siglo XVII, en la obra de Descartes, ¿no? Cuando Descartes plantea el pienso, luego existo, lo plantea en las meditaciones, en el discurso del método, etc., lo que se propone es plantear a la conciencia, no, él no lo plantea con ese término, pero lo que produce es esto, la referencia del hombre, su propio pensamiento, como a lo que es garantía de su existencia. Eso es el pienso, por lo tanto existo. Es decir, en la medida en que pienso, pues puedo sostener mi existencia. Lacan, por ejemplo, hace un interesante cuestionamiento a esto y lo llega incluso a formular de una manera inversa, donde existo, ahí donde no pienso, como el movimiento que el psicoanálisis permitiría articular. Entonces, esta es más o menos la primera dimensión que queremos soñar, ¿no? A partir de Descartes, Occidente ha establecido una identidad entre el ser y el pensar. Esta identidad entre el ser y el pensar es la constitución misma del humanismo, ¿no? Al ser la constitución misma del humanismo, ¿no?, y referencia última de la identidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, el término mismo identidad. Identidad es lo que es idéntico, lo que no admite lo ajeno, lo que no admite lo otro, ¿no? ¿Sí? Este concepto de la conciencia, el yo, es lo que Lacan llama el sujeto cartesiano. El yo cartesiano ha sido uno de los ejes fundantes de nuestro pensamiento moderno y de la concepción moderna del hombre a la cual el psicoanálisis va a poner énfasis, ¿no? El segundo elemento es el racionalismo kantiano, ¿no? Porque el ser, además de ser una conciencia para Kant, esta conciencia está guiada por una razón. Esta conciencia no opera al azar, ¿no?, a diferencia del instinto en el animal, por ejemplo, la aplicación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Kant va a desarrollar pues, que el eje articulador de la humanidad como diferencia de lo animal es el uso de la razón, ¿no? El ideal kantiano es que los seres humanos pudiésemos resolver todas nuestras diferencias a partir del uso de la razón. Del mismo modo que la razón nos muestra de modo innegable
por ejemplo, no sé, algunos axiomas matemáticos, por ejemplo, que los números son infinitos, ¿no? Del mismo modo, la razón podría guiarnos en la resolución, por ejemplo, de las referencias morales, ¿no? Un ejemplo de esto es la fundamentación de la metafísica de las costumbres y el desarrollo que hace ahí, ¿no? Igual, por ejemplo, la paz perpetua, o texto kantiano, pues plantea la razón como un eje articulador de cualquier posibilidad de resolver conflictos entre las naciones, ¿no? Esta Kant deriva de todo obrar humano, ¿no? No hay un obrar, ¿no?, que no pueda ser reducido en última instancia a las posibilidades y al juicio Urteil, al juicio crítico de la razón, ¿no? Entonces tenemos así de que el hombre es una razón, Kant, y es al mismo tiempo una conciencia, Descartes. Ahora, esta razón y esta conciencia se traducen directamente en otra cosa que es una voluntad. Es decir, el acto humano es por definición un acto voluntario porque es consciente y porque está guiado por la razón, ¿no? Entonces, en este sentido, y tiene varias implicaciones. Por ejemplo, que por supuesto que Kant, Descartes estaban al tanto pues, de que habían actos, ¿no?, que parecían escapar a la conciencia, parecían escapar a la razón y parecen escapar, pero son pensados siempre como una falla de la razón. Y me explicó, por ejemplo, algo que está organizado, por ejemplo, se puede perder, la locura como una pérdida de la razón, por ejemplo, si quieren pensar. Por ejemplo, ¿qué dirá Kant, ¿no? Es la razón se pierde cuando el sujeto se deja llevar por las pasiones, ¿no? Es decir, las pasiones son entendidas como algo que rompe esta voluntad, que rompe esta pasión, y la finalidad sería esto que se desordena debiera ser posible o factible de volver a ser ordenado, de volver a ser organizado, ¿no? Por ejemplo, este fantasma también se da en el caso de la conciencia. El hombre tiene una conciencia mutilada, por ejemplo, o alienada, por ejemplo, como en el caso de Sartre, pero, por ejemplo, el existencialismo sartreano está fundado sobre el eje de la conciencia, de pensar al hombre como una conciencia, y esta conciencia puede alienarse, pero en última instancia es siempre una falsa conciencia. Habría una conciencia verdadera, siempre conciencia a la cual podría volverse o regresar, ¿no? Entonces, esta es como más o menos triple argumentación. Lo que tenemos aquí es, pues, lo que encuentra Freud. Digamos que Freud, como buen hombre del siglo XIX, pues, se encuentra, pues, en esta concepción del pensamiento, pero encuentra algo aquí que es el cuerpo de la histérica, ¿no? Del mismo modo que Foucault planteaba, por ejemplo, al loco como la crisis del pensamiento clásico, él lo trabaja ahí en su texto de Las palabras y las cosas, el ser de la histérica impone a Occidente la existencia de un cuerpo que escapa a la voluntad. Un cuerpo donde la triple relación conciencia, razón, voluntad se rompe. El cuerpo de la histérica, que habita o es habitada, es un cuerpo que no opera acorde con la razón. Un cuerpo donde la razón no se traduce en una voluntad, un cuerpo incluso cuyo accionar aparece en clara contradicción con la voluntad. Por ejemplo, la histérica quería caminar, pero no camina, ¿no? Un cuerpo cuyo accionar aparece en contradicción con la voluntad, de ello que el pensamiento occidental solo pueda ver en la histeria un capricho intencional, un fingimiento, una actuación. Freud, sin embargo, es quien puede ver algo completamente distinto en el cuerpo de la histérica, un ser que habla a través del cuerpo en forma de síntomas y posteriormente bajo formas, ¿no?, como el lapsus, el sueño. Algo habla ahí, ¿no? Algo no es un azar, no es una casualidad, no es una sin razón, es otra cosa que está hablando ahí. En este sentido es que quiero señalar que al plantear esto, Freud está estableciendo los límites mismos con esta ruptura con el concepto del hombre que señalaba. Ya lo había hecho Freud en 1899,
¿no? 62 años antes del texto Foucaultiano, ¿no? Si hay inconsciente, es decir, fenómenos que siendo psíquicos escapan a la conciencia o son ajenos a ella, ya no es factible sostener esta ecuación que había definido al hombre como conciencia, razón y voluntad. Hay algo ahí que escapa. Insisto, este inconsciente freudiano no es una falsa conciencia, no es una conciencia compilada, es otra cosa que habla. Este es un elemento fundamental para plantear la problemática del posthumanismo. Entonces, esto nos lleva a plantear una diferencia radical entre los términos de hombre y sujeto, como para definir el posthumanismo. Es decir, el hombre es el eje del pensamiento moderno, ¿no? Del pensamiento humanista. El sujeto del inconsciente planteado a partir de Freud y Lacan devendrá el eje de lo que para nuestra concepción define el posthumanismo, ¿no? Es decir, no estoy hablando del sujeto en los sentidos digamos, lingüísticos, estoy hablando del sujeto en cuanto sujeto del inconsciente. Entonces, en este sentido, podemos decir, hombre es conciencia, razón, voluntad. Y a esto la problemática del sujeto va a oponer a lo consciente el inconsciente freudiano, a la razón el pathos, es decir, todo esto del orden de la pulsión, del trief freudiano, y a la voluntad, concepto kantiano, va a oponer la problematización del deseo. El deseo no es la voluntad, esto es un eje. Entonces tenemos hombre, conciencia, razón, voluntad, sujeto, inconsciente, pulsión y deseo. Y un eje importante también. La problemática del hombre, y este es un paréntesis, es esencialmente autorreferencial. Por ejemplo, si recordamos a Descartes, si retomamos a Descartes, por ejemplo, Descartes decía, yo puedo saber de mi conciencia, pero no puedo saber de la conciencia de los demás, ¿no? Es decir, la única conciencia de la que yo puedo dar cuenta es mi propia conciencia. Yo sé que pienso y por lo tanto sé que existo. Yo no puedo saber si ustedes piensan y mucho menos si existen, ¿no? Es un elemento absolutamente autorreferencial. Es lo que en filosofía se llama un solipsismo. Sin embargo, la problemática del sujeto del inconsciente es absolutamente heterorreferencial, es decir, no hay sujeto sin referencia al otro. Para que haya sujeto es necesaria, ¿no?, la existencia del otro, ¿no? Esto es lacaniano 100%, ¿no? Yo suelo decir que yo soy freudiano al estilo de Lacan, ¿no? Entonces, al romper la identidad del ser frente a la conciencia, es necesario también cuestionar la identidad del ser respecto de la voluntad y respecto de la razón, para permitir hablar a esto que es del orden del pathos, del orden de la pulsión y obviamente del deseo. El pensamiento moderno planteaba la ecuación conciencia, voluntad, razón, reflexionar sobre el concepto del sujeto del inconsciente, ¿no? Proponemos que lo que aparece como fundamento de nuestro ser no es la conciencia, sino algo íntimamente ajeno, pero consustancial a nuestra existencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos quizá un antecesor de Freud en un autor como Maine de Viran, un autor del siglo XIX, ¿no? Donde, por ejemplo, pensaba que el ser humano no era una inteligencia servida por un organismo, sino un organismo servido por una inteligencia, ¿no? Esto adquiere mucha referencia en el concepto de pulsión, ¿no? El concepto de pulsión en Freud es el equivalente psíquico de un proceso orgánico, es algo anímico, intermedio entre lo anímico y lo orgánico, ¿no? La teoría propia de las pulsiones, ¿no? Pero lo interesante es que la conciencia para Freud no es necesariamente el único destino posible de una pulsión. Incluso podemos decir que a diferencia de la fenomenología,
en la cual el mundo es el mundo para una conciencia, ¿no? La concepción freudiana es estrictamente una fenomenología al revés. No es que desde afuera se organice la conciencia, sino que algo del orden de la pulsión es construido sobre el mundo, ¿no? ¿Sí? Es el orden de la pulsión lo que organiza, por ejemplo, el objeto de la pulsión. El objeto de la pulsión no está afuera en el mundo esperando a ser encontrado, sino que es necesario que se produzca. De este modo, el síntoma de la histeria es algo del ser que se manifiesta de un modo que, sin ser consciente, no por ello resulta ni menos válido ni menos real. En esta vía, ¿no? Y aunque el psicoanálisis inicia como una teoría que intenta explicar sintomatologías, prueba a avanzar, ¿no? A decir no solo lo patológico está pensado de esta manera, sino fenómenos, digamos, cotidianos, ¿no? Sueños, lapsos, actos fallidos, toda la psicomatología de la vida cotidiana, ¿no? Lo que, sin embargo, pone en cuestionamiento es Freud, es esa conciencia cartesiana en la cual se ha sostenido la identidad, ¿no? Del ser es un efecto, ¿no? Y ya no es un punto de tiro. La conciencia no es algo de lo que se parte, sino a lo que se llega. Si no hay identidad entre el ser y la conciencia, la conciencia es un destino posible de la pulsión, no hay modo de fundar en ella el ser. En este sentido, el descubrimiento freudiano simbra el pensamiento occidental. Lo que nos abre esto es la posibilidad de pensar el pathos, la pulsión, en la constitución del ser, pero ya no pensar como un accidente, como una pérdida, como una sinrazón, como una falla de ese ser, sino en un sentido radical. Es el pathos el que funda el ser. Lo pulsional me constituye siéndome esencialmente ajeno, digo para mí mismo. Pero aunque desconocido, esto tiene una trama, una organización, se articulan, sigue reglas, formas, una estructura. De ahí la importancia de Lacan al plantear, articular el descubrimiento freudiano con la teoría del lenguaje, ¿no? Cuando nos dice el lenguaje es condición del inconsciente, ¿no? En la medida en que hay orden simbólico, el lenguaje es que puede haber su vida. Este es el gran otro lacaniano, ¿no? Por eso decíamos que es heterorreferencial. Hay una otredad desde la cual o contra la cual se construye el ser en una dialéctica del ser y del otro. No hay posibilidad de una subjetividad en los animales simplemente porque no hay orden del lenguaje. El orden del lenguaje implica una estructura que persiste al ser y en la cual el ser mismo ha de incluirse. Esta estructura simbólica asigna un lugar y le organiza como sujeto. Ahí está la presencia del otro. El ser humano no nace con el lenguaje ni con el orden simbólico. Nacemos en el lenguaje. Es necesario que el ser se constituya en el campo del lenguaje. Podemos desarrollar esto de una manera más amplia, lo hago ahí en el artículo por si alguien la quiere recurrir, ¿no? O sea, es una constitución que Lacan desarrolla como el complejo de castración, como desde una unidad indiferenciada psíquica, el sujeto es integrado en el orden del lenguaje como un efecto de la ley del padre, ¿no? No voy a desarrollar esto con mayor amplitud, pero esto es más o menos. Ahora, la siguiente dimensión es la dimensión eminente del deseo, ¿no? Al ser humano, al ser el ser humano, el sujeto, un ser atravesado por el orden del deseo, por el orden del lenguaje, por el orden de la cultura, ¿no? Por el orden de la ley, algo queda perdido, ¿no? La condición de la existencia del sujeto es una condición falta, por eso la llama sujeto en falta, sujeto deseante, sujeto construido en la dimensión del deseo. Deseo y subjetividad son correlativos. No hay subjetividad en el animal, no hay deseo en el animal, ¿no? El deseo es una dimensión constitutiva del ser, ¿no? Por ello, no es factible plantear lo del deseo fuera del campo del humano, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Si la falta constitutiva del ser es un efecto
del lenguaje y de la inscripción del ser humano en el orden simbólico, el deseo es siempre irreductible a referencias externas. Por ejemplo, el deseo no es la necesidad. La necesidad puede satisfacerse, el deseo siempre deja un campo abierto, ¿no? La necesidad está en un campo distinto del deseo, aunque puede imbricarse con esta, pero para la subjetividad lo constituyente es el deseo mismo, no la necesidad. Esta confusión, por ejemplo, es una confusión muy presente en la obra de Foucault, ¿no? Que confunde constantemente deseo y necesidad, ¿no? La necesidad y las ganas están en el campo de una racionalidad, son susceptibles de ser planteados. En cambio, el deseo, por su condición constitutiva, como efecto de dos órdenes contradictorios, deseo de la madre y ley del padre, es imposible de ser satisfecho. Si sigo una ley, atento contra la otra. Al satisfacer la necesidad, lo que queda permite relanzar el deseo, ¿no? En el sentido, podemos decir que la necesidad está en lo real, las ganas en lo imaginario y el deseo en lo simbólico. La dimensión del deseo es reducirse a un saber que no sea de su, ¿cómo se llama? Que no sea el de su imposibilidad. El reconocimiento del deseo, esto que dice Lacan, hacerse cargo del deseo, es de la imposibilidad. ¿Qué implicaciones tiene esta concepción poshumanista que trae? Tiene toda una serie de posibilidades y esa es no gran extensión, pero podemos decir que en un sentido es del saber, ¿no? El desarrollo de Foucault nos había mostrado cómo distintas epistemes organizaban distintas formas de saber y cómo las ciencias humanas eran efecto de la aparición del hombre como eje articulador del pensamiento. La pregunta que podemos hacer es, ¿el problema del sujeto permite acaso la aparición de nuevas formas de saber? Y si es así, ¿cuáles serían estas formas de saber? La respuesta afirmativa. Incluso podríamos, como hace Foucault en Las palabras y las cosas, ubicar a la etnología y el psicoanálisis como una de estas nuevas posibilidades de construir saber. Pero tenemos que ser precisos. Si decíamos que el psicoanálisis debe mantener su estatus de disciplina que permita al sujeto construir una historicidad de su ser y de su devenir como sujeto. No si lo que se plantea es la reducción del inconsciente a la conciencia, sino el reconocimiento de su radical alteridad respecto de esta. Pero no lo será si se trata de un psicoanálisis que de sus formas y propuestas sea una tecnología del yo, ¿no? Por ejemplo, esta confusión está muy presente entre el Foucault de Las palabras y las cosas y el Foucault de tecnologías del yo de principios de los 80, ¿no? Por ejemplo, en el lado de la etnología, hace Foucault aparecer el valor de cuestionamiento de lo histórico, ¿sí? Dice un carácter común a todas estas referencias, ¿no? Es la referencia a la construcción de múltiples narrativas posibles, el concepto de historia, ¿no? En alemán Geschichte, que maneja Freud, en oposición con el término historia o historicidad, ¿no? Esta referencia narrativa hace evidente la necesidad vincular, como lo hace Lacan, al sujeto con el orden del lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, y aquí abrimos espacio a lo que Lacan llega a plantear, no como un lenguaje, sino el concepto de la lengua, o sea, el lenguaje en tanto hablado por un sujeto, ¿no? Todas estas posibilidades son paradójicas, pues no es el sujeto el terreno de un saber cerrado, sino un espacio de conjetura, de sospecha, podríamos decir, y quizá en ese sentido necesariamente abierto e inacabado. Otras líneas de reflexión sobre el problema del sujeto atañen a una dimensión ética, una ética del deseo, como lo propone Lacan, siempre que reconozcamos que por ser efecto del atravesamiento del sujeto por el orden del lenguaje, este deseo está marcado por una imposibilidad radical. Lo señalábamos cuando marcábamos el carácter doble que opone la ley del padre al deseo de la madre, imposible satisfacer unos y traicionar al otro. De ello, la imposibilidad consustancial al deseo, tan imposible como humano, como asumir una ética, así no es única desde el reconocimiento de esta imposibilidad. Muchas gracias.
gracias, Héctor. No, decía si habrá algún espacio para preguntas, comentarios. Creo que no me escucha. ¿Me escuchas, Héctor? Sí, te escucho perfectamente. Vamos a dar espacio a 3 preguntas, ¿sí? Por favor, atentos con los micrófonos. Gracias, Héctor. Quiero ver si pudieras profundizar un poco en... Lo esbozaste, pero creo que sí hay más que seguramente nos pudieras comentar en torno a esta como malas interpretaciones que tiene Freud, que tiene Foucault de Freud. Es evidente en las palabras y en la historia de la sexualidad, ¿no? Cuando lo ubica en el terreno de la confesión, al psicoanálisis lo ubica como un dispositivo confesional, pero parece ser que hay más cosas que tiene que decir Foucault, donde cuestiona al psicoanálisis, ¿no? Me parece interesante porque de alguna manera estás aludiendo a lo que sería el sujeto en el psicoanálisis, tomando la vía de Freud y de Lacan, pero también estás como que apuntando a una idea de sujeto Foucaultiano. En ese sentido, creo que pudieras aclarar o pudieras decirnos algo más de qué crees que está cuestionando o no entendiendo bien Foucault de los planteamientos freudianos, ¿no? Según tu perspectiva. Bueno, la pregunta es muy interesante y sumamente compleja porque creo que es muy difícil de hablar de un Foucault. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un seguimiento de cómo Foucault piensa el psicoanálisis. Por ejemplo, pienso en uno de sus primeros textos, Enfermedad mental y personalidad, ¿no? En la historia de la locura, en las palabras, en las cosas, ¿no? Son siempre cosas muy diferentes, ¿no? Creo, a mi modo de ver, el lugar que le da el psicoanálisis en un texto, el texto de las palabras y las cosas, es al final del texto, no hay un párrafo, bueno, un parágrafo que se llama Etnología del Psicoanálisis, que lo ve como la posibilidad de una crisis de la ¿cómo se llama?, de la construcción del hombre, ¿no? A mí me parece ahí una lectura con que yo compartiría, ¿no? Ahora, si nos vamos a otros textos posteriores, por ejemplo, Historia de la Sexualidad, bueno, es un texto que más, a mi modo de ver, que muestra varias cosas. Por ejemplo, muestra una conclusión, ¿no? Que no soy el primero en señalar. Por ejemplo, Derrida lo hace en su análisis que se llama Ser justo con Freud, en este texto que se llama Resistencia del psicoanálisis, ¿no? Donde dice, bueno, el problema es que Foucault confunde sexo con sexualidad, ¿no? Bien importante, ¿no? Si nos vamos a un texto posterior, por ejemplo, a Tecnologías del Yo, ¿no?, de estas conferencias que hay en Estados Unidos, aquí es muy complicado entender a Foucault. Bueno, el texto en el original se llama Technologies of the Self, ¿no?, del sí mismo. No sé, primer elemento, creo que todos psicoanalistas estarían de acuerdo que, bueno, que el psicoanálisis no es una técnica de confesión, ¿no? Porque la posición del analista no es la posición del profesor, ¿no? Creo que esto es una dificultad muy profunda en la obra de Foucault, que a mí me es muy difícil entender. Puedo explicar por qué. Yo podría entender esta, como por ejemplo, Technologies of the Self, del sí mismo. Claro, hay todo un cierto modelo psicoanalítico, la psicología del yo, la self-psychology, que van a hablar de un psicoanálisis del self. Este concepto mismo de self, sí mismo, es completamente antifreudiano, ¿no? Porque lo que muestra Freud es precisamente que no hay tal mismidad, es decir, que el ser está esencialmente dividido, es una Ictus-Factor, ¿no? Entonces, no puede haber una mismidad, o sea, una identidad del ser consigo mismo. En este sentido, yo diría, bueno, si Foucault piensa el psicoanálisis como una tecnología del ser y piensa que el psicoanálisis piensa
al hombre como un sí mismo, pues evidentemente Foucault no ha entendido de qué consiste el sujeto del que habla el psicoanálisis, ¿no? Ahora, me parece muy... está escribiendo desde un lugar remoto, está escribiendo esto en medio, ¿no?, de toda una problemática intelectual que es el pensamiento lacaniano, ¿no? Y que efectivamente, si alguien puede hablar del sujeto y del psicoanálisis en ese momento, claro, o sea, es la obra de Lacan, a la cual Foucault prácticamente ignora. Miller cuenta y tiene un texto que se habla sobre la relación de Foucault con el psicoanálisis, bueno, porque una vez Foucault le dice, bueno, algún día me vas a explicar qué es esto del sujeto, no para el psicoanálisis. Evidentemente el sujeto del que habla Foucault no es el sujeto del psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, me parece que plantear esta problemática del sujeto del inconsciente como eje sería muy articulado, ¿no? Porque finalmente en Foucault el sujeto finalmente acaba siendo reductible a una conciencia, ¿no? Este sujeto dueño de sí mismo, ¿no?, es el fantasma del mismo sujeto del existencialismo, ¿no? Hay toda una raigambre en la cultura francesa que viene de Descartes hasta nuestros días, ¿no?, que muestra esta identidad del sujeto con la conciencia. Eso es, creo, lo que Foucault no puede ver, ¿no? En algún momento, también muy enigmáticamente, en unas conferencias, en una entrevista que da Foucault un poco, creo que un par de años antes de morir, suelta una frase muy enigmática que dice Lacan liberateur de la psicanálisis, Lacan liberador del psicoanálisis, ¿no? Dice, si alguien salvará el psicoanálisis es Lacan. Bueno, sí, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué está pensando Foucault? Desgraciadamente no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esta sería más o menos mi postura, ¿no? O sea, creo que hay distintos Foucault. El Foucault de las palabras y las cosas, respecto al psicoanálisis, me parece más fructífero. Me parece que el otro Foucault, pues, tiene precisamente esta problemática de no poder pensar esto fuera de la referencia última de la conciencia, ¿no? No sé si esto respondería. ¿Dos personas más? ¿Tenemos espacio para dos preguntas más? Bien. Bueno, pues parece que... Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo desde Ciudad de México. Muchas gracias al doctor Héctor Escobar.